Adelante, leoneses, con orgullo, con tesón, unidos por la historia, defendamos nuestra región. Los leones púrpuras de nuevo lucharán, un rugido milenario, cumbres y valles oirán. Donde cortes antes hubo, no existirán maldades, leyes y fueros tendrán villas y ciudades. Las comarcas leonesas tierras de España son, puestas en 3 provincias, Salamanca, Zamora y León. Unidas de norte a sur por la Real Cañada, los caminos a Santiago y la Ruta de la Plata. Valorío de leoneses, alegría de romeros, ondear de los pendones, músicas de pueblo nuevo. Danzas, aluches, cantos, fuertes gritos célticos, sonar de tamboriles, las púrpuras al viento. Hoy seguimos por tierras leonesas para descubrir su increíble paisaje, para empaparnos en sus historias milenarias, para ser fieles testigos de su esplendor geográfico, para seguir cruzando el norte. I've got another confession to make. I'm your fool. Muy buenas, bienvenidos a la ciudad de Astorga, la antigua Astúrica Augusta, aquí en el despacho de alcaldía, donde, como gusta decir a los mayores en Astorga, el señor corregidor, pues labora todos los días por el bien común, que es para lo que nos eligen los ciudadanos. En esta ciudad cargada de historia, de arte, de cultura, de tradiciones y también de deseo de renovación, de deseo de progreso y de seguir avanzando. Os doy la bienvenida y bueno, os invito a ir a 3 lugares especiales de la ciudad de Astorga. Entonces, ¿me acompañáis? Vamos a visitarlos. I needed somewhere to hang my head without your news. You gave me something that I didn't have. Hoy aquí al pie de la estatua del caminante que representa a los peregrinos del camino francés, del Camino de Santiago, que desde hace 12 siglos llegan a esta ciudad de Astorga. Comenzamos la visita a esta antigua ciudad, núcleo de comunicaciones desde su fundación romana, y hoy un ejemplo de arte, de patrimonio y de cultura en Astorga y en la provincia de León. But I can't choose. I swear I'll never give in. Hoy por hoy, desde hace una década, pues Astorga se ha convertido en, además del lugar de paso de casi 70.000 peregrinos al año, de más de 70 nacionalidades, también de punto de comienzo también del Camino de Santiago para gente que tiene esa misión de llegar a Santiago de Compostela. Estas 70 nacionalidades de peregrinos que llegan a la ciudad pues son desde luego un aporte de riqueza cultural, de diversidad, de pluralismo y también desde luego para la hostelería y la vida económica de la ciudad de Astorga. Bueno, Astorga desde la Edad Media tiene esa vocación hospitalera. Aquí detrás de vosotros estuvo el convento de San Francisco, que según la tradición fue fundado por el propio San Francisco de Asís, que hizo también el Camino de Santiago en la Edad Media. Entonces, la vocación hospitalera de Astorga, desde la Edad Media, pues continúa hoy en día pues, a través de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, cuya sede está aquí detrás, que es este gran albergue de peregrinos, y de pues, bueno, todo el conjunto de la ciudad a nivel de asociaciones y también a nivel pues, bueno, de lo que es los negocios de hostelería que acogen y dan servicio pues, a estos miles y miles de peregrinos que, como os digo, de los 5 continentes pasan todos los años por esta ciudad camino
Camino de Santiago. A continuación os invito a acompañarnos a uno de los lugares más bonitos de la ciudad de Astorga, el Jardín de la Sinagoga. Es un jardín decimonónico de estilo romántico, donde también podemos ver pues, los restos, los sustratos, las raíces culturales históricas de la ciudad de Astorga y el presente de hoy en día. Vamos para allá. Bueno, pues ya estamos aquí en el Jardín de la Sinagoga y al pie de la fuente Neomudéjar, que la ciudad perdió en los años 70 y hemos conseguido recuperar. Vamos a mostraros pues, la historia de la ciudad a través de 3 episodios principales que han marcado pues, lo que es el ser de los habitantes de Astorga y de sus comarcas, ¿no? Tenemos en este gran mural la fundación de la ciudad romana de Astúrica Augusta por el primer emperador de Roma, Octavio Augusto, hacia el año 16 a.C. y se representa Astorga lo que sigue siendo hoy en día, un nódulo de comunicaciones. Aquí pues, nos llega el antiguo Camino Real de Madrid, lo que hoy es la A6, también la Vía de la Plata, que llega desde Sevilla hasta Astorga, y todos los caminos que salían, pues la Nacional 120 hacia Zaragoza, bueno, una multitud de redes de comunicación que hicieron de Astorga una de las ciudades más antiguas del noroeste de la España romana, pues un lugar de llegada y de partida de caminantes, de negociantes, de funcionarios, de soldados, y con esa vocación que sigue teniendo hoy en día, añadida a ese gran camino medieval que fue y sigue siendo el Camino de Santiago. Y a continuación pues tenemos otro elemento constitutivo de la tierra de Astorga, de la tierra aledaña de Astorga, desde Astorga hasta las montañas del Teleno. Una tierra seca y poco grácil al trabajo, a la agricultura, que hizo que ya desde el siglo XVI sus habitantes se dedicaran al negocio de la arriería. Aquí tenemos representado un arriero maragato con su mulo, y estos trajinantes, estos camineros desde el siglo XVI hasta la llegada del ferrocarril que acabó con ellos, fueron los que dominaron el comercio colonial de todo lo que llegaba a los puertos de Galicia desde América, el azúcar, el cacao, el tabaco, también el pescado en salazón. Todas estas rutas de comercio entre Galicia y Madrid estaban en manos de los famosos arrieros maragatos, aquí representados como una época que existió durante la Edad Moderna y que a mediados del siglo XIX, con la llegada del ferrocarril, desaparecieron. Hay todavía hoy en León muchos vestigios de este pueblo maragato. En las pescaderías antiguas de León son todas propiedad de descendientes de maragatos que precisamente controlaban este comercio. Y a continuación, pues una de las joyas también de la ciudad de Astorga, la época del modernismo, del Art Nouveau, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con la aportación que supuso para Astorga la llegada de ese gran genio de la arquitectura contemporánea que fue Antonio Gaudí, y que llevó a cabo en Astorga ese gran sueño en piedra que tenía en mente, encargado por el obispo de Astorga, el obispo catalán Grau, que fue el Palacio Episcopal, ese palacio de Gaudí, que precisamente el año que viene va a ser sede del tercer Congreso Internacional de Antonio Gaudí. El primer Congreso Internacional hace 3 años se hizo en Shanghái, en China, el segundo en Barcelona y el tercero el año que viene será aquí Astorga su sede. Y junto con otros muchos edificios de la época de principios del siglo XX, modernistas, centrados también pues lo que fue en la industria del chocolate, en la industria del dulce, de las mantecadas, y un poco pues ese mundo de la modernidad que nos llegó de Europa, de Francia en los años 20. But sometimes it hurts instead. Oh, never mind, I'll find. Y como además de la representación gráfica artística, pues hay que ver a través de los ojos de la mente, a continuación me acompañáis y vamos a ir a ese gran lugar de la ciudad de Astorga, que es donde está el Palacio Episcopal y la gran Catedral de Santa María. Pues nos seguís. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Never mind, now I'll find
someone like you. Estamos aquí en el tercer lugar de referencia de la ciudad, donde tenemos pues, las grandes joyas arquitectónicas y de patrimonio de la ciudad de Astorga, la gran catedral de Santa María a mis espaldas, junto con la parroquia de Santa Marta, la patrona de la ciudad, y este gran palacio episcopal de Antonio Gaudí, construido a caballo entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en el que, según la historia del arte y los tratadistas de Antonio Gaudí, este Gaudí joven puso en marcha y empezó a proyectar luego soluciones arquitectónicas que darían luego práctica en la famosa Sagrada Familia de Barcelona, una gran obra de referencia que será sede el año que viene del tercer Congreso Internacional sobre Antonio Gaudí. Y bueno, el lugar, uno de los lugares más hermosos de la ciudad, junto con esta ciudad romana que pervive en los sótanos arqueológicos, en la ruta romana que se puede visitar a lo largo y ancho de toda la ciudad de Astorga. La figura también emblemática coronando la catedral de ese arriero Maragato de Pedro Mato, que según la tradición que se sigue contando a los niños astorganos, en la Guerra de la Independencia, en el asedio francés a la ciudad, un soldado francés lo tomó por un soldado español, le disparó. La bala alcanzó uno de los dedos de la figura que corona el alto de la catedral y ese dedo roto cayó en la cabeza del soldado francés y lo mató. De ahí viene el nombre de Pedro Mato. Y hacer una invitación a todos nuestros vecinos y hermanos asturianos a que visiten la que fue la primera ciudad de los Astures, Astúrica Augusta. Muchas gracias. Buenos días, en primer lugar, gracias por venir a vernos. Estamos en la Cueva de Valporquero. Yo soy Manuel, el responsable del desarrollo de este servicio turístico y como pinceladas principales para intentar que nuestros vecinos asturianos vengan a ver la cueva, decirles que hasta el 30 de septiembre está todos los días abierta al público y luego los meses de octubre, noviembre y diciembre abrimos de jueves a domingo y festivos. El año pasado celebramos los 50 años de la apertura al público de la Cueva de Valporquero por parte de la Diputación de León y durante estos 50 años se han ido ordenando las visitas, se han ido formando los guías hasta llegar al catálogo de actividades que podemos ofrecer hoy en día. La cueva, como sabéis, está situada en la vertiente sur de la Cordillera Cantábrica, en la provincia de León. Desde Oviedo se tarda prácticamente 1 hora y 10 minutos, cruzando por Villamarín, viniendo por el Puerto Pajares, cruzando por Villamarín a Cármenes, y desde León se tardan unos 50 minutos, con lo cual digamos que es una excursión relativamente cercana para poder disfrutar de este enclave que nos regala la naturaleza. La Cueva de Valporquero es quizás la cueva turística que tiene las galerías más grandes abiertas al público y no solamente se puede hacer visita turística, sino que también para los amantes del deporte de aventura está el curso de aguas, que es un recorrido de espeleoturismo, unas 3 horas y media, 4, que merece mucho la pena. Por mi parte nada más, animaros a que vengáis y ahora os voy a dejar con un compañero, en este caso con una compañera, que os va a ir enseñando las distintas salas que se pueden ver dentro de la Cueva de Valporquero. Buenos días, bienvenidos a la Cueva de Valporquero. Mi nombre es Aida, soy vuestra guía en este recorrido. Nos encontramos ahora mismo en la boca de cueva y estamos inmersos en un paisaje en el que todas las rocas que vemos a nuestro alrededor son de un tipo concreto. Son rocas caliza. La roca caliza, como esta que tenemos sobre nuestras cabezas, puede parecer una roca dura y compacta, pero es todo lo contrario, es una roca muy porosa, con miles y millones de agujeros que se llaman poros y fisuras, por los que se cuela el agua de lluvia, el agua de los ríos y arroyos y también las aguas subterráneas. El resultado de los paisajes que tenemos en la zona es consecuencia del agua y del tiempo en este material, en la caliza.
Hace aproximadamente 1,5 millones de años, el arroyo Valporquero, que tenemos a nuestras espaldas, se encontró con este macizo calizo, con esta montaña. Y a base de mucho tiempo consiguió excavar o horadar un primer nivel o galería, que es el que se recorre andando. Es el recorrido que se realiza andando en la cueva de Valporquero. 400.000 años posteriormente se retiró de este nivel, pero siguió trabajando. Construyó un segundo nivel o galería que, cuando lleva agua a nuestro arroyo, es el que utiliza para, atravesando toda la montaña, salir a desembocar al río Torío, su salida natural en las impresionantes hoces de Vega-Cervera, ese paisaje de desfiladero o garganta. Las hoces de Vega-Cervera ha sido creado de la misma manera que la cueva. Un cauce, el Torío, a lo largo de millones de años se ha ido enclavando, ha ido disolviendo la roca caliza hasta crear estas impresionantes paredes verticales de hasta 500 metros de altura. Para los más aventureros, el segundo nivel también se puede visitar. Las empresas de turismo activo de la zona ofertan el curso de Aguas de Valporquero, un recorrido de espeleobarranquismo en el que, acompañados de profesionales y con el material adecuado, se hace todo este recorrido subterráneo del arroyo para salir como el agua a las hoces de Vega-Cervera. Nosotros, de momento, nos vamos a quedar con el primer nivel, con el recorrido andando de la cueva. Espero que os guste. Oh, the good and the bad times, we've been through them all. You make me rise when I fall, 'cause every time we touch I get this feeling, and every time we kiss I swear I could fly. And can't you feel my heartbeat fast? Nos encontramos ya dentro de la cueva. Vamos a ir viendo cómo Valporquero se parece a un museo natural. Vamos a ir entrando en diferentes salas o habitaciones. Estamos en la primera de ellas, la más antigua, la que primero excavó el arroyo Valporquero. Esta sala tiene el nombre de Pequeñas Maravillas, aunque también se la conoce con el nombre de la Sala de la Virgen. El motivo, esa estalagmita que tenemos ahí y que recuerda un parecido a una señora con un niño en brazos. El agua, como decíamos, es el creador de este paisaje que abrió los espacios y que también nos ha ido decorando este museo natural que es Valporquero. Cualquiera de estas gotitas de agua del techo acaba de terminar un largo viaje, a veces de varios kilómetros, recorriendo el interior de la roca por esos poros y conductos. En ese viaje el agua ha ido disolviendo la roca caliza, ha ido robándole carbonatos. Cuando llega al final del viaje, encuentra una salida, por ejemplo, el techo, precipita esos carbonatos como mineral de calcita y es el comienzo de una punta o estalactita. Cuando ese goteo de agua carbonatada nos cae en un suelo, lo que lentamente va a formar es una estalagmita. Y al cabo de cientos de miles de años, si una estalagmita logra alcanzar a una estalactita y unirse, lo que da lugar es a una columna. Otras veces el agua resbala por las paredes, como vemos aquí. Se va a seguir formando el paisaje de la misma manera. Se va a seguir precipitando el carbonato de calcio que lleva disuelto el agua. En las paredes, el modelado resultante es esto que se llama una colada. Se van superponiendo las capas de mineral de calcita como si fuera una cebolla. Tenemos una colada muy bonita, toda esa parte del fondo. My heart beat fast, I want this to last. Need you by my side, 'cause every time we touch I feel the static, and every time we kiss I reach for the sky. And can't you feel my heart beat slow? I can't let you go, want you in my life. Your arms are my castle. Nos encontramos en la segunda sala de la visita. Esto es la Gran Rotonda, la sala de mayores dimensiones de toda la cueva. Aproximadamente se ha calculado que la superficie que tenemos es de unos 5.000 metros cuadrados y unas alturas de suelo a techo de unos 20 metros. En esta parte de la cueva podemos ver esta amplitud y forma de cúpula o campana que forma el techo. El arroyo Valporquero, cuando entró abriéndose camino, provocó también que al cabo de un tiempo grandes rocas se desplomaran y terminaran de abrirlo de esta manera. Es un proceso natural.
para que la estructura de la cueva, las paredes, puedan soportar todo el peso del techo. I feel the static, and every time we kiss I reach for the sky. Can't you feel my heart beat slow? I can't let you go, want you in my life. Cause every time we touch I get this feeling, and every time we kiss I swear I could fly. And can't you feel my heart beat fast? I want this to last, I need you by my side. Hemos llegado al final del recorrido, estamos en la Sala de las Maravillas. Os voy a enseñar un bonito ejemplo. Esta estalactita que tenemos aquí se está a punto de juntar con la estalagmita y formar una columna. Faltarán apenas unos 2 centímetros. ¿Cuánto tiempo tarda la naturaleza en construir todo esto? Bueno, es muy minuciosa trabajando, y para que se deposite 1 centímetro cúbico, que es un simple dado de parchís, tienen que pasar una media de 70 a 100 años. Esas son las velocidades con las que trabaja la naturaleza aquí adentro. De esto podemos aprender pues, muchas cosas, y que valoremos pues, todavía aún más, si cabe, este paisaje. Bueno, una de las cosas más interesantes que podemos ver en la Sala de Maravillas son las excéntricas o elictitas. Estas formaciones crecen desafiando a la gravedad, ramificándose en varias direcciones, en varias partes del plano. Es una curiosidad científica muy interesante. Con esto ya me despido. Esperamos que nos vengáis a visitar muy pronto. Todo el equipo de Valporquero os espera con los brazos abiertos. Un saludo y un abrazo. Muchas gracias. The static, and every time we kiss I reach for the sky. And can't you feel my heart beat slow? I can't let you go, want you in my life. I am just a poor boy, don't my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of my. Hola, buenas, mi nombre es Beni y soy la gestora de la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga. Hoy os vamos a enseñar 2 de los parajes más singulares que tenemos dentro de nuestra comarca, que es muy extensa, 33 kilómetros cuadrados, y en concreto hoy nos encontramos en el Faedo de Ciñera o Alledo de Ciñera. Es un pequeño alledo que se encuentra dentro de la cuenca minera de la Hullera Vasco-Leonesa, y bueno, es un alledo que sobre todo es muy importante por 2 aspectos. Por uno, por su antigüedad, sus hayas superan todos los 200 años. Esta haya que tengo justo aquí detrás de mí, que se llama Fagus coloquialmente por todos los ciudadanos de aquí de la zona, tiene más de 500 años, ha sido datada con carbono, y para que nos hagamos una idea, en la época de Cristóbal Colón este haya ya estaba aquí. O sea que imaginaros lo viejita que es. Este alledo además en el año 2007 se llevó el Premio Nacional al Bosque Mejor Cuidado, se lo otorgó el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino entonces. Bueno, este alledo es muy visitado por gente de toda la provincia, pero también de fuera de la provincia, que a veces es más conocido. Ha salido en revistas nacionales como la revista El o la revista Hola, es cada vez más conocido. Por su fácil accesibilidad lo pueden hacer todo tipo de personas, familias, en edades desde los 3 años hasta los 100 prácticamente, si uno tiene unas condiciones físicas adecuadas. En esta zona, aparte del Faedo, se encuentran muchísimas más rutas de senderismo que todo el mundo puede venir y hacer. Las hay con desniveles acumulados un poco importantes, pero también las hay muy sencillas para aquellos que, bueno, pues que quieran pasar un día agradable. ¿Qué hacer además de pasear y disfrutar de la naturaleza en plena reserva de la biosfera? Pues comer. Se puede venir y disfrutar de los más de 20 restaurantes que hay en el Alto Bernesga. Todos ellos basados en la cocina tradicional, pero también innovando y aportando nuevos elementos a la cocina, desde el cocido montañés típico de aquí, pues a platos nuevos y innovadores en la cocina. Este alledo en concreto tiene las estaciones muy marcadas, como todos los alledos, y si hay 2 hitos en los alledos, esos son la primavera y el otoño. El otoño, que
llegará en los próximos meses, pues da aquí una paleta cromática increíble e interesantísima. Mucha gente se acerca a ver los miles de colores que tiene este hayedo. La primavera, pues la exuberancia de sus hojas verdes, empieza con un verde intenso, un verde brillante, y durante el verano se va convirtiendo en un verde pues más clorofila, un verde mucho más sosegado. Los niños, ¿cómo pueden venir y disfrutar del hayedo? Pues además conociendo sus frutos, porque las hayas tienen unos frutos maravillosos que son los hayucos, que tienen unas grasas muy buenas, que nosotros habitualmente no consumimos, pero que se podrían consumir sin ningún tipo de problema, en pequeñitas cantidades, claro, porque tienen una gran capacidad calorífica. Lo digo por si alguna persona pues en algún momento se siente apurado, que pueda no pasar hambre. En cuanto a especies animales, el hayedo de Ciñera es muy interesante. Primero porque en ella aparece un animalito, un mamífero muy pequeño, que se llama desmán ibérico o desmán de los Pirineos, que está en grave peligro de extinción. Precisamente ahora se está llevando a cabo un live que intenta pues, ver la situación en estos momentos en que se encuentra este animal, y ese animal lo que indica es que en el lugar en el que se encuentra la calidad de las aguas son muy importantes. Ahí tenemos un pequeño arroyo y este es un lugar idóneo para la vida del desmán. De hecho, aquí se la ha encontrado en numerosas ocasiones. Aquí también nidifica en todo el verano el alimoche, que es un ave migratoria y que uno se puede encontrar aquí en el Faedo. Además, pues ciervos, jabalíes y nuestro amigo el oso de vez en cuando pasa de manera ocasional y sobre todo visitando muchas veces los lugares, los asentamientos apícolas, porque lo que más le gusta en este mundo son las colmenas. Y es una zona también de lobo, que bueno, pues produce bastantes estragos en el tema de la ganadería. Ahora mismo vamos a ir a conocer otro sitio igual de impresionante que en el que estamos, el valle del río Casares en Paradilla de Gordón. ¿Nos vamos? Hemos cambiado de paraje y nos hemos venido a otra zona del Alto Bernesga, al Valle del Casares, una zona espectacular, la veis a mis espaldas, un hayedo que es el hayedo sur más grande del norte de la provincia de León. Es un hayedo único, es un hayedo que es punto de interés biológico internacional por su gran conservación. Os animo a que vengáis a disfrutarlo, se puede entrar desde distintas entradas y bueno, es absolutamente espectacular. En verano es bonito, en otoño es una paleta, como os decía en el anterior hayedo, increíble de colores, de todo tipo de ocres. Yo os animo de verdad que vengáis este otoño a visitarnos y también en verano, que tenemos muchísima agua y muchísimos lugares donde poder bañarnos. El pueblo de Paradilla, que es donde nos encontramos, es un pueblo típicamente de montaña leonesa, es un pueblo de brañas. Aquí la gente lo que viene y lo que venía desde antiguamente es atraer el ganado a estos pastos de alta montaña para pasar el verano. Vacas principalmente en estos momentos, pero sobre todo ovejas en la época de la transhumancia. Por eso tiene una de las rutas más bonitas que se pueden disfrutar en el Alto Bernesga, que se llama el de Puertos de Verano, precisamente haciendo alusión a esos antiguos lugares donde el ganado venía aquí a disfrutar a pastar durante todo el verano. Aquí tenemos también apicultura. Tenemos muchos colmenares. Hoy nos comentaban nuestros vecinos de aquí que teníamos la visita de un oso y han encontrado huellas del mismo, supongo que buscando, como os decía, la miel. Bueno, esto es otra parte del Alto Bernesga. Hay muchísimos más lugares para disfrutar y os animamos a que vengáis. Podéis visitar nuestra página web, que es www.altobernesgabiosfera.es. Y una de las cosas que sí que podemos y que ofrecemos a todas las personas que quieran visitarnos son visitas guiadas en grupos. Nuestro correo electrónico es info@altobernesgabiosfera.es o el teléfono de contacto es el 987 58 80 03. No dudéis en consultarnos, en preguntarnos, en visitar nuestra página web si queréis venir a descubrir un territorio que está al ladito de Asturias. El Alto Bernesga es el límite de la Nacional 630 con Asturias, empieza en el puerto de Pajares, con lo cual somos absolutamente vecinos. Yo me despido aprovechando esta ocasión para enviaros un cordial saludo y muchas gracias por venir a visitarnos y a conocernos. Hasta siempre.
buenas, mi nombre es Óscar, soy el técnico de turismo del municipio de Santa Colomba de Somoza y nos encontramos en Rabanal del Camino. Estamos en plena calle Real, que es el lugar por donde circulan o por donde atraviesan los peregrinos en su caminar hacia Santiago de Compostela. Estamos a unos 22 kilómetros de Astorga y Rabanal ya aparece, sería una parada obligada en el Camino de Santiago ya desde el siglo XII, puesto que aparece en el Códice Calixtino, aparece nombrado. Actualmente Rabanal podríamos decir que vive gracias al turismo. Su principal fuente de ingresos, lógicamente, es el Camino de Santiago. Los peregrinos está perfectamente abastecido en cuanto a servicios, es decir, ahora mismo tendremos 4 albergues, tenemos varias casas rurales, apartamentos rurales, bares, hostales, restaurantes a lo largo de esta calle Real. Y sería, como os he dicho, la parada y punto seguido en el Camino de Santiago. Nuestro siguiente punto sería ya Foncebadón, a donde nos dirigiremos en breve, donde tenemos la Cruz de Ferro. La fundación de este bonito pueblo de Rabanal, cuentan las leyendas, se encontraría en el siglo VII, cuando un caballero de Carlomagno contrajo matrimonio con una sarracena. Sin embargo, ya más propiamente dicho, tendríamos que hablar de los siglos XII o XIII, y tener en cuenta de que sería un punto en el Camino de Santiago en el cual los templarios tendrían gran importancia, ya que realizarían labores de policía, labores de protección de los peregrinos. A lo largo de este camino real, o de esta calle real, en la que se supone que pernoctó Felipe II, de ahí el nombre de calle Real, tenemos 2 ermitas, la de la Veracruz, la de San José, y ahora justo detrás de las cámaras tenemos la iglesia de la Asunción. Es un punto emblemático en el pueblo y es un punto donde todas las tardes unos monjes benedictinos ofrecen unas misas cantadas en latín y donde les dan la bendición a los peregrinos que por aquí pasan. Creo que de momento os he explicado un poquito bastante lo que hay por Rabanal. Nos vamos un poquito para arriba, Foncebadón. Muy bien, pues ya estamos aquí. Hemos dejado atrás Foncebadón y nos encontramos justo delante de la Cruz de Ferro. Una Cruz de Ferro que está instalada en pleno Camino de Santiago, en el punto más alto del Camino de Santiago. Continuamos en el municipio de Santa Colomba de Somoza, un municipio bastante amplio, con unos 180 kilómetros cuadrados, con 19 pueblos, no todos ellos habitados. Y estamos en un punto mágico del camino, un punto que, digamos, es muy reconocible porque aparece en todas las guías del Camino de Santiago. Desde el siglo XI, cuando el abad Gaucelmo puso por primera vez la cruz en este sitio, peregrino tras peregrino ha ido depositando como tradición una piedra en este punto. Del mismo modo que los peregrinos, también fueron los segadores que venían de Galicia hacia la zona de Castilla, que continuaron con esa tradición. Y como curiosidad, es de los pueblos más antiguos de la zona, estando datado su concilio en el 960. Fue un concilio llamado el Concilio del Montirago, donde se llevó a cabo la decisión de proteger a todos los peregrinos de las agresiones y asesinatos que sufrían a lo largo del Camino de Santiago. Vamos a dejar el Camino de Santiago a un lado. Podríamos seguir avanzando por el Camino de Santiago sin abandonar el municipio de Santa Colomba hasta un poquito más allá del pueblo de Manjarín, pero vamos a separarnos un poco del Camino de Santiago y vamos a sorprenderos con algo muy interesante. Terminamos la visita al municipio de Santa Colomba de Somoza en Turienzo de los Caballeros. Estamos en plena Ruta del Oro y tengo justo detrás
el Torreón de los Osorio, un torreón de 22 metros de altura, sección cuadrangular, con 4 plantas y las mazmorras. Este torreón pertenece a los condes de Cabra, a los marqueses de Astorga, y se le conoce también con el nombre de Torreón de los Linajes, precisamente por el linaje al que pertenecen desde hace más de 700 años, la familia de los condes de Cabra, marqueses de Astorga. Actualmente está, ¿cómo decirles?, perfectamente conservado. Se trata de un bien de interés cultural, el cual ha recibido el premio León Excelente por su excelente rehabilitación en el año 2004 por parte de la familia de los marqueses, y es visitable, está totalmente acondicionado y los muebles que hay en su interior son todos muebles de época. Como les decía, tiene 4 plantas, son visitables 3 de ellas, y les comento que el acceso al torreón se haría por esta puerta que tenemos aquí abierta actualmente. Sin embargo, su puerta primitiva sería por el primer piso, justo por donde se ven las piedras de la cual saldría la muralla. Según entramos nos vamos a encontrar con un enorme escudo de la familia de los condes de Cabra y todo un mobiliario del siglo XVII, siglo XVIII, incluso un sillón de los llamados blaileros del siglo XVI. Como curiosidad, hay un mueble muy llamativo que al abrirlo se convierte en cocina y que es una curiosidad bastante llamativa que a todo el mundo sorprende. Continuamos al segundo piso por unas escaleras de caracol. Estas escaleras, lógicamente, como les he dicho, serían posteriores, se habrán hecho con la rehabilitación, y llegaríamos al Salón de los Linajes o al Salón del Corregidor. Turienzo de los Caballeros fue una villa donde se impartía justicia, tanto civil como criminal, y era en el primer piso de este castillo donde el corregidor impartía este tipo de justicias. Siguiente planta, nos vamos a encontrar con la habitación de los marqueses. Es una habitación preciosa, con una cama enorme, bajo palio del siglo XVI, con otra serie de ornamentos también del siglo XVI y siglo XVII. Y después ya continuamos, podríamos subir hasta la Darbe, hasta la zona de arriba. La Darbe es del siglo XV, y desde ahí podemos ver unas hermosas vistas de todo el valle que rodea el castillo. Incluso podemos divisar la espadaña de la iglesia que se encuentra justo en el otro lado del pueblo. Pues si os ha gustado todo lo que habéis visto a lo largo de este reportaje y queréis visitarlo, me tenéis a vuestra disposición en la Casa Museo Etnográfico, que está en Santa Colomba del Somoza. Allí tenemos la oficina permanente de información al turista, y desde allí podremos organizar las visitas que vosotros queráis. Si queréis poneros en contacto, os dejo mi correo, es turismomaragateria@gmail.com. Estamos en Facebook, Turismo Maragatería, o también tenemos una app gratuita que en cualquier buscador podéis poner Santa Colomba de Somoza app y podréis informaros allí. When my heart is ready to burst, and when the world spins in reverse. Muy buenas, yo me llamo Teresa y trabajo en el aula arqueológica de las médulas. Habitualmente hago visitas guiadas en el aula, y ahora os voy a comentar un poco lo que son las médulas. Detrás de mí tenéis lo que era la mina de oro más grande que había en todo el Imperio Romano y que es Patrimonio de la Humanidad desde 1997. Esta mina fue la más grande que había en todo el imperio y en ella se removieron 100 millones de metros cúbicos de tierra y se sacaron 5.000 kilos de oro. Todo lo que veis está hecho por distintos sistemas de explotación, pero el más espectacular de todos era el que se llamaba de la ruina Montium. Ellos tenían que traer el agua hasta aquí. Si os fijáis, estamos en la parte más alta. El agua siempre venía de arriba hacia abajo y todo lo reventaron, como os digo, con agua. Aquí hacían pozos, galerías, metían el agua y el monte se caía de una sola vez. Esos valles que veis son las sucesivas ruinas que realizaron, y los picachos que hay a ambos lados eran los márgenes laterales que dejaban para que el monte pudiera explotar. Luego lo que hacían era, una vez que la montaña reventaba, ¿qué hacían? Ponían canales de madera donde recogían el oro.
Sobre los canales ponían brezos. Cuando llegaban todas las tierras al canal, retiraban los cantos rodados, los materiales más pesados que quedaban en el interior. Las tierras finas, como pesaban poco, se las llevaba el agua, y el oro, como pesaba mucho, se caía entre los brezos. Luego los secaban, los quemaban, lo que quedaba lo lavaban con bateas y así obtenían el polvo de oro. Estos trabajos no hubieran sido posibles sin la mano de obra de la gente de la zona, porque antes de que llegasen los romanos, esto estaba habitado por los astures, y los astures vivían en poblados amurallados que eran los castros. Cuando los romanos conquistan el noroeste peninsular, esos castreños pasaron a vivir a otros lugares en función de la mina, como hombres libres, y no eran ciudadanos romanos, pagaban tributo al Estado, y el tributo que pagaban era en horas de trabajo. En total, en la zona arqueológica de las Médulas, en los mejores momentos de la mina, no habría más de 4.000 personas, y estaban especializadas, digamos, entre comillas, que había una especialización. Eran agricultores y ganaderos, mineros, metalúrgicos, cuidaban de los canales o hacían las herramientas para trabajar en la mina. Esos astures estaban dirigidos siempre por técnicos romanos, que eran los que administraban y planificaban la mina. Los romanos venían a buscar el oro para acuñar la moneda, porque en época de Augusto se unificó el patrón monetario, una moneda de oro que se llamaba áureo, que tenía otras monedas más pequeñas que eran de plata o de cobre, dependiendo de las compras que se hicieran. Los romanos estuvieron aquí en torno a 180 a 200 años, y en ese tiempo removieron 100 millones de metros cúbicos de tierra y sacaron 5.000 kilos de oro. Fue rentable en un determinado momento, claro, por eso abandonaron después. Bueno, las cifras de los visitantes, vamos a poner unos 70.000 visitantes al año. Y ahora, si os parece, vamos a ir a ver el aula arqueológica, que es a donde yo trabajo, para que tengáis una visión de lo que hay allí. Bueno, ya estamos en el aula arqueológica de las Médulas y estamos en una de las salas de la parte de abajo. Y os preguntaréis por qué estoy al lado de un cajón con tierra de las Médulas. Eso es para que sepáis que esto es 1 metro cúbico, y os había comentado que removieron 100 millones de metros cúbicos y sacaron 5.000 kilos de oro. Mucha tierra, poco oro. Todo el oro que se sacó en 200 años en las Médulas cabe aproximadamente en un poco menos de 1/3 de 1 metro cúbico. La media del yacimiento serían 50 miligramos, y aquí tengo un poquito de oro en esta pipeta. Pero los niveles ricos, la media sería 300 miligramos por metro cúbico. Aquí, en la parte de atrás, veis que tengo un audiovisual que os cuenta un poco cómo era la explotación minera, pero en el aula arqueológica podéis ver en la primera sala cómo era la población, cómo vivían los astures antes de la llegada de los romanos y cómo les cambió la vida a esos mismos astures cuando los romanos llegaron aquí. O sea que tenemos una historia desde el siglo III antes de Cristo al siglo III después de Cristo. Después, en esta sala también podemos ver, bueno, quiero decir, en este piso, en la parte de atrás, podemos ver una maqueta donde representa la zona arqueológica como sería a principios del siglo III. No vamos a ver ningún poblado actual, sino que los poblados que vivían en época romana, cuando fue el fin de la mina. Tenéis también instrumentos topográficos y herramientas que trabajaban en la mina. También hay cerámicas y hay otros elementos que seguro que os interesarán. Si pasáis por las Médulas, no dejéis de visitar el aula arqueológica, que aquí os atenderemos como es necesario. Desde la ciudad de Astorga arrancamos con su alcalde a la cabeza, donde nos relata la historia, la evolución
y el compendio con la naturaleza. 'Cause in a sky full of stars, I think I see you. Bajo tierra descubrimos mucha historia, ya que Valporquero es un lugar que os dejará muchísimas imágenes dentro de vuestra memoria. En tierras leonesas disfrutamos de su reserva natural, unos parajes espectaculares, y Beni, con su pasión al relatarlo, nos deja claro que hay que venir a visitarlo. León tiene una vinculación muy importante con el Camino de Santiago, y desde Cruzando el Norte queremos dejar constancia de su amplio legado. Los romanos también dejaron su impronta en León, y Las Médulas es un lugar que deja claro su intensa interrelación. Oro y tierra, raudales, para que Tere nos lo cuente con todo lujo de detalles. Nosotros seguimos en León porque está claro que a esta tierra no hay quien la agote, y seguimos con nuestro periplo estival cruzando el norte.